sanar es cuántico. 40 herramientas para transformar tu realidad. Permitirnos abrir ese campo de infinitas posibilidades en el campo cuántico, ver las posibilidades y el potencial del que estamos hechos cada uno de los seres humanos. Hello, les doy la bienvenida al segundo episodio del podcast de Yo Soy Cuánto. Yo soy Ana Rabald y ya habrá sentido mi nueva energía. He estado como un poco en la cueva porque tuve unas activaciones energéticas profundas y poderosas. Hice un rito de paso que ya les conté con esta gran amiga que sigue haciendo efecto. Literal tuve un cambio de piel como el que pedí en mi vision board que tengo aquí. Estoy mirando mientras grabo este episodio, que puse cambio de piel y literal el universo me lo dio. Y de eso va también mucho el tema que vamos a tocar hoy, la herramienta que vamos a tocar hoy, que es visualización cuántica. Quiero que entiendan muy bien qué es y que sepan cómo pueden usarla y aplicarla en su vida diaria. Y cómo sin saberlo ya la están aplicando. También, con todo el diplomado que estoy tomando sobre sistema nervioso, me estoy yendo bien profundo a reconfigurar literalmente mi existencia. Ya les estaré platicando más porque, obvio, sistema nervioso y teoría polivagal es una de las más grandes herramientas que me han servido a aterrizar todo esto y poder ya empezar a sentir cada vez estos cambios más poderosos, pero sobre todo a afianzarlos y sostenerlos. Nuestra mente crea nuestra realidad. Nuestro sistema nervioso la sostiene. Así es la cosa. Así que ahí les va, porque en todo este movimiento estoy dándoles como por pedacitos estas herramientas. La primera, que ya escuchaste probablemente, fue numerología cuántica, que te recuerdo que el 24 de abril vamos a tener el encuentro en Zoom gratuito, un workshop, para que puedas entender más así, en práctica, qué es la numerología cuántica, qué puedes aprender de tu mapa de vida, del mapa que se despliega de tu nombre y tu fecha de nacimiento. Así que nos vemos ese día porque esa primera herramienta fue solamente como introductoria para que puedan entrar en este mundo de las herramientas cuánticas que les estoy compartiendo en este que es mi año 9 de entrega, de cambio de etapa y a moverme a algo que sé que está ya aquí, más expansivo. La herramienta de la visualización es una herramienta que me ha acompañado desde hace tantos y tantos y tantos años, incluso antes de saber que era visualización, pero cuando supe que esta herramienta de visualizar y de imaginar es nuestra herramienta por excelencia que crea nuestra realidad, a veces lo hacemos de forma congruente y a veces de forma incongruente, pero todo el tiempo está creando nuestra realidad, esta imaginación o esta visualización. El Kybalión, que es este libro en donde les platicaré también sobre las leyes universales en uno de los episodios, dice que la primera ley universal es todo es mente, la ley del mentalismo. Literal nos habla de que todo está creado a través de la mente. Toda la percepción y todo lo que podemos observar está siendo creado y siendo habitado primero por nuestra mente, y nuestra mente tiene la capacidad de justo aterrizar todas esas imágenes y llevarlas al cuerpo, llevarlas a la experiencia hasta que se materializan en nuestra realidad. Pero toda idea, todo lo que está y todo lo que ves a tu alrededor empezó siendo una idea, una imagen, una visualización. Cuando somos pequeños, vivimos los primeros años de nuestra vida en un estado teta. ¿Qué es un estado teta? Es una frecuencia de onda vibratoria de nuestro cerebro. Esto lo escuché del doctor Bruce Lipton, que escribió La biología de la creencia, un doctor en la epigenética hiper disruptivo que está haciendo que cambien muchas vidas, incluyendo la mía. Habla, y me acuerdo mucho que me impactó mucho esta información, que habla de que justo estos primeros años de vida vivimos en este estado teta. Es como si viviéramos en un estado de hipnosis. Y por lo tanto, estos primeros años de la infancia, muchas veces cuando ya somos adultos no nos acordamos.
siento que parte de la adultez, del crecer y del tomar responsabilidad de nuestra vida es poder tomar todos estos recuerdos de nuestra infancia, entender, elegir y discernir cuáles sí te quieres quedar, cuáles quieres resignificar. Y ese es el verdadero trabajo cuántico, porque lo cuántico es ir más allá del tiempo y del espacio y poder viajar entre líneas del tiempo, entre dimensiones, literalmente, a resignificar nuestra existencia. Entonces, imagínense que cuando éramos niños vivíamos en este estado como de hipnosis, en donde nuestro cerebro y las ondas de nuestro cerebro recibían toda la información de nuestro entorno, lo que nos decían nuestros papás, maestros, lo que veíamos como feedback de realidad, estaba quedándose como un programa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro súper plástico va primero tomando toda la información durante los primeros años de vida. Y por eso el músculo que más bien ejercitado tienen los niños es el de la imaginación. Por eso un niño puede estar jugando con su juguete y para él es como si fuera real. Por eso un niño puede percibir muchísimas cosas. Por eso un niño puede, por ejemplo, decirte vamos a jugar al té, y para él es un juego que está sucediendo en la realidad, o entrar en una casita y para él es como un poco real, ¿no? Entonces, la imaginación y la visualización es algo que existe en nosotros desde que nacemos. Bueno, no sé si desde que nacemos porque vamos desarrollando como la mente, la conciencia y la imaginación, pero desde que somos muy chicos, la imaginación y la visualización está en nuestra vida. Nos imaginamos un juego y lo visualizamos. Nos imaginamos una idea y la visualizamos. La visualización es usar nuestra mente y nuestra imaginación para crear estas realidades primero en la mente, que luego podemos elegir conscientemente materializar o manifestar. Hoy la manifestación está súper de moda y a mí me gusta hacer esta gran diferenciación. Para mí la manifestación es, digamos que muy sencilla de hacer porque es esta visualización. Yo manifiesto algo y eso viene a mi mente, a mi cuerpo, a mi imagen. Pero materializar es cuando llevo esa manifestación a la materia, es decir, a mi realidad. Ese para mí es un verdadero arte. Hace un par de años hice una metodología que canalicé a través de mí, porque me puse a reflexionar cuáles eran los pasos que he seguido para materializar, traer a la materia, diferentes cosas en mi vida. Proyectos como por ejemplo mi parto, como por ejemplo irme a estudiar a otro país, como varios de los pasos que he hecho, este mismo proyecto incluido ahí. Y hay un proceso que marqué, que es el proceso de la materialización consciente. El primer paso de la materialización consciente es la apertura. ¿Y qué es la apertura? La apertura es abrirnos a una nueva posibilidad, abrirnos a una nueva realidad, a una nueva imagen. Y creo que ese es parte de lo más poderoso que ha sido Yo Soy Cuánto desde que nació este proyecto en mis sesiones. Es como poder acompañar a las personas a abrirse a distintas posibilidades, a decir mi vida es así, pero soy experta, ahora sé, en abrir posibilidades en las personas y decir, ¿y qué si también puede ser así? ¿Qué si hay algo más para ti? ¿Cómo se vería eso más para ti? Y les quiero también regalar eso a través de la siguiente herramienta que les voy a compartir, así que esténse pendientes en mi Instagram y en mis redes, porque les platicaré por ahí en el newsletter que estoy abriendo sobre cómo aterrizar esta herramienta de la visualización. Entonces, el primer paso es apertura. Yo me abro a recibir otra posibilidad. Recordemos que en el campo de información, en el campo cuántico, ya existen todas las posibilidades. No es como que tú estás creando en sí la realidad, sino tú estás saltando y creando una nueva frecuencia, resonando a una nueva frecuencia que abre una nueva realidad aquí en tu campo, en tu tercera dimensión, en tu vida. La apertura para mí inicia con la visualización, empezar a visualizar. Estas famosas que ahora están poniendo, en mi algoritmo más famosas, las hipnosis de visualización,
estas visualizaciones que estamos llenos en YouTube y en Spotify, en donde podemos romper lazos, en donde podemos ir al pasado, hablar con nuestra niña interior, en donde podemos ir al futuro. A través de la visualización es como podemos vivir en lo cuántico. Estar visualizando el futuro, estar visualizando otro presente, o incluso irte a través de la visualización a momentos regresivos de tu pasado, nos permite resignificar. La herramienta de la visualización es tan poderosa que les quiero platicar algunos experimentos que han hecho en donde se ve cómo para la mente y para el cuerpo lo que imaginamos es real. Todo lo que puedas imaginar es real. ¿Y de qué parte esta frase? Es que en verdad, si tú, por ejemplo, te imaginas que vas a comerte un delicioso coco con limón, sal y chilito, probablemente si eso te gusta, tu boca empieza a salivar, ¿no? Claro, es porque esa imagen, aunque tú no la estés viendo, aunque tú no la estés, como no la tengas en las manos ese coco, tu imaginación al estarlo viendo hace que tu cuerpo sienta que eso está sucediendo y entonces segrega cierto tipo de hormonas y químicos reaccionando a esa imagen que solo imaginaste. Ese es el famoso efecto placebo, del cual hay un libro de el famosísimo Dr. Joe Dispenza, en donde habla el placebo eres tú, y muchísimos experimentos que han hecho sobre los placebos. Ojo, porque también hay una regla bien importante que no quiero que se me vaya a decirte de la visualización, que es que recuerda que tu cerebro no entiende el no. Es decir, si tú dices, ¿no te imaginas un elefante rosa? Ya viste el elefante rosa. Por eso a los niños, cuando los estamos acompañando a crecer, si les decimos, no te caigas, no te puedes caer, te vas a caer en ese escalón, eso probablemente hace que se caiga, porque ya lo visualizó, su cuerpo ya lo sintió y se cae. Por eso es mejor decir en positivo, atento ahí, sube con seguridad el escalón. Eso ha sido algo de lo más significativo para mí en mi crianza, como atenta Mare, atenta a la cama, ¿por qué no vas por allá? En vez de decirle, no te vayas a pegar, porque es súper abrumador, porque en un microsegundo su cerebro ya se imaginó que se cayó y se pegó y peligro, lucha, huye o congélate. Entonces es súper importante saber que nuestro cerebro no entiende el no. Y cuando estamos visualizando, en vez de decir que no quiero visualizar, vamos a ver que sí quieres visualizar, que sí quiero ver. Pero ahorita vamos para allá. En estos ejemplos del placebo, como el del famoso limón, hay literalmente estudios reales en donde, por ejemplo, les voy a contar uno muy real, ¿no? Este experimento fue publicado por General Hospital of Psychiatry, el Hospital General de Psiquiatría, en 2007. Un hombre que participó en un estudio creyó que había tomado una sobredosis de un medicamento, o sea, que se había envenenado. Él lo creyó, entonces empezó a tener presión baja, mareo, debilidad, y lo llevaron a urgencias del hospital casi entrando en un shock. Cuando los médicos descubrieron que solo había tomado placebos, los síntomas, y le dijeron a él, los síntomas desaparecieron. O sea, él pensó que se había envenenado y su cuerpo lo creyó y empezó a segregar todas estas reacciones de como si se le hubiera tomado en verdad ese veneno. También han hecho varios estudios en donde, por ejemplo, hay este estudio es un estudio del New England Journal of Medicine que dice que a una persona se le realizó una cirugía real, a un grupo de personas, y a otros se les hizo solo una incisión superficial con anestesia pero sin intervenir, y ambos grupos reportaron la misma mejoría. Imagínense eso. Hay otros estudios también súper choqueantes de el efecto no solo placebo, sino el efecto justo nocebo. El efecto nocebo es en donde crees que te tomaste el veneno y entonces tu cuerpo empieza a actuar como si ese veneno en verdad lo consumiste, pero no fue verdad. Entonces
imagínense si nuestro cuerpo reacciona así a lo que pasa en nuestra mente. Todo el tiempo estamos teniendo constantemente una narrativa, que justo otro episodio va a ser de narrativa interior, pensamientos, historias que nos estamos contando, que aunque estén o no pasando en la realidad, en tu cuerpo están sucediendo. Y sí están sucediendo en tu imaginación, es como si estuvieran sucediendo en tu realidad, hasta que mientras más lo piensas y más lo piensas y más lo piensas y más lo piensas, en algún momento, pues entonces ya se manifiesta en tu realidad visual, táctil, o sea, en la tercera dimensión. Entonces, sabiendo que nuestra mente no distingue lo que es real o no, y probablemente esto ya lo sepas, porque muchos de lo que seguro, no tengo duda de los que me siguen y están aquí en Yo Soy Cuánto, saben y han usado la visualización como algo bien poderoso en su vida también. Pero quiero que tu cerebro pueda entender lo valioso y lo importante que es aprender sobre la visualización consciente, porque no es que tú vayas y pongas una visualización en YouTube de abundancia, amor, salud, si todo el tiempo no te das cuenta y eres consciente que todo el tiempo estás visualizando con tus pensamientos y con las historias que te compras y te crees. Visualizar también nos permite irnos a otras líneas del tiempo y a otros espacios. Y ya he contado esta historia en algún otro episodio, pero me acuerdo muy bien cuando intuitivamente solito llegó a mí esta información. Un día que yo estaba en Francia, viví 5 años allá. Y por un año entero no había vuelto, no había visto a mi familia y me sentí súper triste una noche. Y me acuerdo que esa noche dije, ¿por qué no me voy viajando a México energéticamente? Y abrazo a mis papás. Y literalmente me imaginé como yo, mi parte, como si fuera un grillito de mi conciencia, se salía de mi cuerpo, se iba volando por arriba hacia México, entraba a mi casa, veía a mis papás, veía mi cuarto, los abrazaba, les decía unas palabras y volvía por ese mismo camino. Me acuerdo que fue tan real que esa sensación de estar en casa se quedó muchísimo tiempo en mí. Y dije, wow, que sí puedo hacer esto 1000 veces. Incluso a veces cuando me enfermo, cuando mi hija se enferma o cuando mi perrita se enfermó, que no di crédito porque después de hacer esto tuvo una mejoría impresionante, aprendí una técnica de visualización en donde te imaginas que entras, te haces chiquitita y entras a tu cuerpo, a ese lugar en donde te sientes mal, en donde estás enferma, y vas a sanarlo desde adentro. Es como una cirugía energética que te haces a ti misma y luego sales de tu cuerpo y vuelves. Visualización. Puedes también visualizarte de chiquita, y esto es de lo más poderoso, cuántico y sanador, ir a tu yo de pequeña que vivió algo que no le gustó, algo que no pudo procesar, y volver esa memoria, sentirla en el cuerpo. ¿Cuántas veces no nos pasa que podemos volver a sentir algo que sentimos de hace muchos años y el cuerpo se activa y lo siente? Eso literal es mucho de lo que estoy estudiando en el sistema nervioso, es tu cuerpo se queda con esta memoria somática que cuando ve algo en su neurocepción, que es como la percepción de tu sistema nervioso, cuando ves algo que parece esa memoria, en el cuerpo se activa todo esto que te hizo sentir esa memoria. Entonces el cuerpo es bien sabio porque va albergando memorias en su soma, en su cuerpo, o sea, en las células, que podemos ir a revisitar para resignificar. Para mí eso ha sido lo más poderoso de la visualización. Poder ir al futuro, poder ir al pasado, poder ir en el presente, ir a visualizar realidades paralelas. Entonces, imagínense lo poderoso que es saber que podemos visualizar e imaginar nuestra realidad y luego nuestro cuerpo va a reaccionar a eso. Y luego si estamos constantemente escuchando y repitiendo y repitiendo y repitiendo, eso empieza a verse en literalmente nuestra realidad, nuestra tercera dimensión. Y más si accionamos, empezamos a aterrizarlo. De ahí siguen el resto de los pasos de la materialización consciente, que les contaré también en otro episodio, porque llevaría otro episodio completo.
materialización consciente. Pero quiero que vean cómo la visualización es tan poderosa y por eso el Vision Board que hago siempre a principio de año y que comparto estos talleres, que de hecho lo podemos hacer en cualquier momento del año. El Vision Board y la visualización no es solo para enero, es más, lo puedes hacer y rehacer cuando tú quieras hacerlo y necesitarlo. Y sobre todo una de las herramientas que más me ha funcionado, que es la que quiero compartir con ustedes, es aprender a pedirle a nuestro cerebro que nos muestre distintas posibilidades, imaginar que sí queremos, más allá del miedo que se pueda sentir, de la incomodidad y de a veces no creerte a ti misma, como, ay, ajá, vas a tener eso. Más allá de eso, es abrirte a recibir las posibilidades y luego repetirlas en tu mente constantemente para que eso se manifieste en tu realidad. Hay otro paso, que es la parte del vaciado, que ese ya se los adelanté, es el segundo paso de la materialización consciente, porque para mí de lo más valioso es darnos cuenta de qué está en medio de quién eres actualmente y de eso que vas a visualizar. Porque lo de en medio, cuando aprendemos a limpiar, resignificar y remover lo de en medio llamado creencias, formas de pensar, formas de actuar, hábitos, cuando vamos moviendo lo de en medio es cuando en realidad damos ese salto. Por eso se llama el salto cuántico, porque saltamos de una línea del tiempo a otra, de una posibilidad a otra. Es un salto cuánticamente, un salto cuántico es un electrón cambia de órbita, hace un salto o pasa de A a C sin pasar por el punto B. Así que de eso se refiere, a eso nos referimos con vaciar lo que hay en medio de tu yo actual y la otra posibilidad a la que vas a saltar. En la visualización y la materialización consciente, es bien importante hacer 3 cosas que quiero dejar aquí como súper herramienta que me ha servido a mí muchos años y también a mucha gente que ha estado en mis cursos y talleres. Porque cuando voy a visualizar, cuando por ejemplo quiero pedir algo, a mí me gusta tener un cuaderno de materialización o de manifestación en donde me imagino que en ese cuaderno lo que escriba y lo que pida va a suceder. Pero uso estas 3 reglas para que justo no te juegue chueco, como lo que les conté al principio, que pedí un cambio de piel en mi Vision Board. Y literal también la vida me dio un cambio de piel con un quemadón de sol que me di, que creo que era parte del cambio de piel interno, pero literal fue como, ¿quieres cambio de piel? Aquí está. Y cambié literalmente de piel porque me descarapelé toda la cara, me dio una insolación tremenda, que fue parte, pues creo que de este sol que iluminó todo ese proceso. Pero bueno, estas 3 cosas quiero que las anotes, las tengas presentes y no se te olviden. La primera es que cuando vas a visualizar o pedir algo en modo quiero visualizar esta otra posibilidad en donde tengo esto y lo otro y hago esto y soy así y tal, al final de esa petición que haces a tu imaginación con tu visualización, digas estos 3 disclaimers. El primero es pedir que llegue esto o algo infinitamente mejor, ¿ok? Entonces pones que llegue esto o algo infinitamente mejor. Porque a veces imagínate que tú estás pidiendo, quiero irme de viaje a la India, y estaba la posibilidad que no solo te fueras a la India, sino a otros 10 países más, pero tú te limitaste a que fuera solo la India porque no pusiste que llegue esto o algo infinitamente mejor. La segunda es que llegue en gozo, facilidad, elegancia y gloria. Estas son frases de Access Consciousness que amo, que también es otra herramienta que les compartiré más adelante y cómo ha transformado mi vida. Pero cuando pides que lleguen gozo, facilidad y elegancia y gloria, haces que pueda llegar así. A veces queremos que lleguen las cosas desde todo lo contrario. Así que cuando lo pedimos así, le decimos al universo, venga, que llegue de esta forma, please. Confieso que mi cambio de piel, por ejemplo, yo no lo pedí en gozo, facilidad, elegancia y gloria. Y aunque sí llegó con mucho gozo y facilidad y gloria y elegancia, me faltó como decir que llegue suavecito. Y cada vez estoy aprendiendo a decir que llegue más suavecito, más en gozo, más en gloria. Cada vez las cosas en mi vida están llegando así. Y antes era un sufrimiento y un pegar contra 1000 paredes.
pero ahora que pido de esta forma desde hace mucho, así llega. Y la tercera que tienes que anotar es que sea así si es solo para mi más alto bien y el de la humanidad. Y este es bien importante. Esta historia la cuento porque a mí me la contaron y fue impactante para mí. Cuando me contaron, y no sé ni siquiera cómo fue, pero alguien me regaló una llamada, una persona que me habían recomendado, y me dijo, ojo con lo que pides, porque hubo una señora que pidió X cantidad de dinero. Quiero tal cantidad de dinero para poder pagar mi casa antes de tal fecha. Quiero tal universo, dame esta cantidad de dinero. Y de tanto que insistió y de tanto que lo visualizó y que lo pidió, le llegó eso, pero fue a través de que le pagaron el seguro de un familiar que había fallecido. Entonces, wow. De ahí, cuando me contaron esa historia, resaltó y me acordé de la importancia de pedir solo si es para mi más alto bien y el de la humanidad. Porque a veces nos queremos aferrar a nuestras visualizaciones, que eso también es parte del proceso que les estoy contando de materialización consciente, en donde hay un paso que es rendición, en donde entregas esa visualización a la fuente y dices, dámela si es para mi más alto bien y si no la suelto. Y así te aseguras que era para tu más alto bien y que no fue algo que interferiste en las energías o en los hilitos de realidad que te van a llevar a tu siguiente paso. Entonces, acuérdense siempre de estas 3 reglas al momento de pedir y de visualizar. La visualización es una herramienta poderosísima que estamos haciendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente, pero lo estamos haciendo. Estamos contándonos historias o están saliendo pensamientos que recibimos, tomamos consciente o inconscientemente. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción reacciona a eso y luego se manifiesta en la realidad. También quiero recordarles de tener muchísimo cuidado con qué consumen, porque si tú estás viendo antes de dormir unas noticias en donde están hablando de gente desaparecida, de gente que le pasó esto, de guerras y de violencia, tu cerebro está recibiendo eso incluso como si te estuviera pasando, ¿ok? A ti. Cuando lees un libro, cuando ves una serie, sí o no, o sea, a mí me pasó mucho y dejé de ver la tele. Hace muchos años no veo la tele y la veo muy selectivamente porque veía una historia de terror y todo mi sistema nervioso se activaba. Veía una serie muy triste y me podía estar como en una fuerte depresión y tristeza muchas horas o muchos días. O sea, todo está siendo una visualización. Todo. Historias, chismes, alguien que te platica algo y tú lo escuchas, historias que cuentas o que te cuentan. Por eso a veces también podemos sobreempatizar y por eso nos empezamos a poner escudos, porque todo el tiempo estamos recibiendo información que llega a nuestro cerebro, la visualizamos en nuestra imaginación y empezamos a recibir eso en nuestro cuerpo y en nuestra emoción. Y para materializar, esto creo que ya todos lo sabemos, para materializar hay que tener una alineación entre pensamiento, sentimiento y acción, ¿no? Yo por muchos años canté las mismas canciones, las pensaba, las decía con mi voz, las sentía cuando las cantaba. ¿Y qué pasó? Que esas canciones que no quería que se manifestaran en mi realidad terminaron sucediendo. De rupturas amorosas, de estar triste en una relación, de ser traicionada. Incluso desde chiquita, en este estado tan perceptivo, ya no estaba en estado teta porque fue un poquito más grande, pero imagínense cuando vemos novelas, cuando vemos series, cuando vemos todo desde chiquititos que nos va programando. La tele por eso se llaman programas, porque están activando nuestra visualización y programando información en nuestro cerebro. Así que sean súper discriminadores con lo que reciben, porque es también parte de su imaginación y de su visualización que está teniendo un efecto en su cuerpo y en su emoción, y esa es la fórmula, literalmente, para materializar y manifestar algo. Que lo estés viendo, pensando y sintiendo constantemente. Así que con esto les dejo esta reflexión de cómo piden, qué piden. Si están pidiendo el no quiero no tener dinero, no quiero no tener pareja, porque te estás imaginando al decirlo una posibilidad en donde no tienes dinero, una posibilidad en donde no tienes pareja. Esas 2 posibilidades te traen
emociones y sensaciones en el cuerpo de carencia, de lucha, de congelamiento, y se va reforzando un patrón que hace que en tu realidad no haya dinero, no haya pareja. Entonces, ¿qué sería decir? Tengo una pareja con estas características, tengo una cuenta de banco con estas características. ¿Cómo cambia? Nada más visualiza cómo cambia cuando lo dices así, que es lo mismo, no es un poco la misma intención de decir quiero visualizar algo distinto, pero ojo cómo lo dices, ojo que digas los 3 pasos y la fórmula, es decir, que por ejemplo, que este podcast y este episodio llegue a miles, infinitas personas que les pueda servir y resonar para que conecten conmigo y con mi proyecto, que llegue esto o algo infinitamente mejor, que llegue sí y solo si es para mí más alto bien el de la humanidad, y que llegue en gozo, gloria, elegancia y placer y facilidad. Y le puedes agregar lo que tú quieras ahí. Así que ojalá que esto llegue así para ustedes también. Les mando muchos besos. Gracias por escuchar este segundo episodio. Van a ser 40 de aquí a fin de año, así que se vienen todavía muchos episodios más cada martes con Yo Soy Cuánto. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué otro tema te gustaría escuchar y regístrate para el encuentro gratuito el 24 de abril, en donde vamos a aplicar mucho de esto que les estoy diciendo en estos primeros episodios y vas a conocer más a fondo tu numerología cuántica. Si ya la conoces porque tienes calendarios o has tomado sesiones conmigo, te recomiendo de todos modos entrar porque siempre se descubre algo nuevo. Esta herramienta de la numerología cuántica a la fecha me sigue trayendo información y sobre todo cuando aprendemos a integrarla para aprender a utilizar nuestra energía es súper valioso. Les mando un beso y un abrazo a todos, todas. Y nos vemos el siguiente martes, nos escuchamos el siguiente martes. Bye bye.